Bienvenidos a las entrevistas de Virtual Medicum. Hoy quisimos saber más sobre suplementación, si es que la hay, que sea realmente importante, clave y necesaria para nuestra salud. Y quisimos saber también la relación que existe entre suplementación, sobrepeso y tejido adiposo. Para ello entrevistamos a una experta, la doctora Ana Berón Rueda. Ella es médico de familia y es experta en tejido adiposo. Ana, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Buenas, Pablo, muy bien, encantada de estar aquí en la entrevista de Virtual Medicum, un placer. Muchas gracias, Ana. Bueno, cuéntanos un poco, háblanos de ese tejido que todos despreciamos, pero ciertamente tiene otras funciones importantes, y cómo deberíamos cuidarlo o cuidarnos en torno a ello. Mira, realmente cuando has dicho que soy experta en tejido adiposo es que es así como yo se lo cuento a los pacientes, porque realmente es lo que les voy a tratar. Así cuando vas al cardiólogo te mira el corazón, cuando vas al nefrólogo te mira los riñones, luego te mira los huesos y las articulaciones. Yo realmente, que lo que hago sobre todo son tratamientos para la pérdida de peso, pues me he tenido que especializar o tener conocimientos profundos sobre el tejido adiposo, que es sobre el tejido que van a incidir directamente el tratamiento que pongo, ¿no? Y es verdad que hace 20, 30 años, es decir, cuando se estudiaba el tejido adiposo en la universidad, simplemente se decía que estaba formado por adipocitos y que su principal función era acumular grasa, bueno, pues para ser un reservorio de energía. A lo largo del tiempo, y estoy hablando desde el año 2000, que ya se empezaron a investigar o empezaron a descubrir que no solo había adipocitos, sino que empezaba a haber células del sistema inmune, cada vez vamos conociendo más sobre este tejido, y a día de hoy, vamos, el que diga que es simplemente un reservorio de energía es que está poco puesto al día, ¿no? Se puede considerar que es un órgano endocrino en toda regla, porque produce adipoquinas que hace que son sustancias que intervienen en otros tejidos, y además el sistema inmune en el tejido adiposo tiene un lugar muy, muy importante. Y además se sabe que el tejido adiposo de una persona que está delgada en su peso, que es un tejido adiposo sano, a medida que va cogiendo peso y ese tejido adiposo se va cargando de grasa y va cargándose de células inflamatorias, al final el paciente tiene ese tejido adiposo enfermo. Un paciente con obesidad, con sobrepeso, sobre todo ese sobrepeso o exceso de grasa abdominal, tiene un tejido adiposo enfermo, y ese tejido adiposo hay que sanar el corazón, o como sanamos los riñones. Doctora, ¿cuáles son los síntomas de un tejido adiposo que está no sano o enfermo? Pues la verdad es que, claro, no hay unos síntomas clarísimos de decir, mi tejido adiposo está enfermo y me mareo, o parte de esa inflamación o esa lipoinflamación que se llama, se va produciendo muy lentamente a lo largo de la vida según vamos cogiendo ese exceso de peso. Además, el organismo tiene la magnífica capacidad de intentar seguir manteniendo el equilibrio, ¿no? La homeostasis que decimos los médicos. Entonces, un paciente puede tener exceso de peso durante años y él se encuentra ágil, se encuentra bien, las analíticas están perfectas. Sí, pero en su tejido adiposo ya se están dando los pasos para que eso empiece a desequilibrarse si no pone remedio pronto. Y al final, la mejor forma de demostrar que ese tejido adiposo tiene inflamación es cuando ya empieza a existir hipertensión arterial, empieza a existir diabetes, empezamos a tener problemas de colesterol en sangre, empezamos a tener incluso enfermedades autoinmunes. Todas esas enfermedades pueden venir originadas de ese desequilibrio en el tejido adiposo. ¿Cómo cuidamos entonces ese tejido? Me imagino que lo primero es evitar que engorde, ¿no? Será algo que va de eso, Evidentemente. pero ¿qué más haces tú con tus pacientes, Ana? La mejor forma de evitar que ese tejido adiposo enferme es engordando. Es decir, si nosotros cuidamos nuestra alimentación, tenemos un buen estilo de vida, hacemos ejercicio, no fumamos, no tenemos vicios tóxicos, pues todos nuestros órganos, no solo el tejido adiposo, sino el resto de órganos, van a estar también sanos. Pero si empezamos a coger peso poquito a poco y ese tejido adiposo, ese adipocito va creciendo de tamaño, a la vez que va aumentando de tamaño, va liberando
son más inflamatorias y que van a enfermar a ese tejido. Por tanto, si ya estamos en ese punto de tener desequilibrado ese tejido adiposo, pues realmente no podemos seguir con una dieta equilibrada. A día de hoy todavía hay médicos y nutricionistas que dicen, no, para perder peso hay que comer de todo, pero ejercicio. Yo creo que quien siga afirmando eso es que está muy poco puesto al día de los nuevos tratamientos que hay para el exceso de peso y sobre todo la enfermedad que supone la obesidad. Alguien que tiene un tejido adiposo enfermo, que tiene ese tejido adiposo desequilibrado, no puede hacer una dieta equilibrada. Tenemos que desequilibrar la dieta para forzar al organismo a que pierda grasa y una vez que ya estemos en su peso adecuado y con un tejido adiposo sano, entonces equilibramos la dieta y podrá comer de todo con unas normas, pero podrá comer de todo. Pero a quien día de hoy siga defendiendo es que las dietas cetogénicas que ahora están de moda son peligrosas. Mire, señores, hasta la EASO, que es la Asociación Europea frente al estudio de la obesidad, en su última guía lo que defiende es que la mejor forma de perder peso es con una dieta cetogénica. Eso sí, supervisada por un médico, con su suplementación, con el correcto aporte de proteínas. O sea, no se puede hacer a lo loco, pero la mejor forma de perder peso y preservar el músculo es con una dieta cetogénica normoproteica, en el que aseguremos que la cantidad de proteína que toma el paciente es la adecuada. Entonces, ese es el tratamiento que yo tengo al paciente, pero no solo ahora que lo ha dicho la EASO. Yo llevo hace más de 15 años, desde el 2005 en concreto, que mis pacientes cuando vienen pidiéndome una solución para quiero perder peso, lo que les pongo es una dieta cetogénica normoproteica. Has mencionado, Ana, la inflamación en varios pasos de tu explicación. Sí. Háblanos un poco de eso. ¿Qué pasa con eso? Me imagino que no hablas de inflamación de tomarse un ibuprofeno o un antiinflamatorio. Se verá de otra manera, ¿no? Exactamente. Es decir, la inflamación que puede tratar el ibuprofeno, como tú dices, o los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, son inflamaciones agudas, inflamaciones puntuales. Cuando hablamos de lipoinflamación o la inflamación que ocurre en el tejido adiposo, es una inflamación que los médicos llamamos de bajo grado. Es decir, es una inflamación que se ha ido generando en el tiempo y sobre todo que el organismo no tiene la capacidad de solucionar esa inflamación y por eso se ha quedado como crónica. Es una inflamación de bajo grado crónica. Y esa inflamación de bajo grado se puede tratar con uno de los suplementos que yo creo que debe tomar pues todo el mundo, pero sobre todo los pacientes con obesidad seguro, que es el DHA. El DHA es un ácido graso omega 3 de cadena larga que el organismo no puede sintetizar, por eso hay que tomarlo desde el exterior, por eso se considera que es un ácido graso esencial, y ese DHA se va a incorporar a la membrana de las células y va a tener varios efectos. Por un lado, hace que la membrana de las células sea más plástica, más moldeable, tenga una mejor bioacreción, sería la palabra técnica. Si esa célula tiene una buena bioacreción, ¿qué significa? Que se va a poder comunicar con otras células mucho mejor que si la membrana celular es rígida, que es lo que ocurre si está llena de ácidos grasos saturados. Por tanto, si esa bioacreción está mejor, mi célula va a funcionar mejor y, no solo voy a tener salud en el tejido adiposo, sino en otras células. Pero a su vez, el organismo utiliza ese DHA para sintetizar unas sustancias que son antiinflamatorias, que se llaman resolvinas, que como su nombre resuelven o ayudan al organismo a resolver esa inflamación de bajo grado que hay en el tejido adiposo. Por eso, si un paciente pierde peso sin más, su tejido adiposo va a ir mejorando, va a ir disminuyendo el tamaño del adipocito y es verdad que ese adipocito ya no va a liberar sustancias inflamatorias. Pero los macrófagos malos que forman parte del sistema inmune, que están infiltrando el tejido adiposo, esos no van a desaparecer solo por perder peso. Por eso, a la hora de perder peso, tengo que hacer que el adipocito vaya disminuyendo de tamaño, pero a su vez le debo dar DHA para ayudar
al organismo a generar esas resolvinas que me barran esos macrófagos que hacen que el tejido adiposo esté inflamado, y de esa forma va a ser mucho más fácil que mi tejido adiposo sane, que es el objetivo. No solo queremos perder peso por estética, sino deberíamos querer perder peso por salud. Y salud implica volver a hacer que ese tejido adiposo esté sano, esté en equilibrio. Y para ello hay que dar DHA en todos los pacientes. En esta estrategia de combatir la inflamación subclínica o de bajo grado, como mencionas, ¿esto también sería el mismo abordaje para la inflamación, no sé, arterial, por ejemplo, prevenir la adhesión del colesterol y demás? Claro, es decir, cuando un paciente tiene un síndrome metabólico, que el síndrome metabólico incluye, primero, un aumento de perímetro de cintura superior a 102 en los hombres o superior a 88 en las mujeres. Si además de tener obesidad abdominal ya empezamos a tener diabetes, hipertensión, colesterol, ese síndrome metabólico se está produciendo como consecuencia de esa alteración del tejido adiposo. Por tanto, perder peso y perder grasa va a ser el primer escalón para poner freno a que siga avanzando ese síndrome metabólico o que incluso lo podamos resolver. Pero pacientes que nos puedan estar oyendo ahora, que no tengan exceso de peso, también tendrían que tomar DHA. ¿Por qué? Porque el DHA, tenemos dos ácidos grasos esenciales, que son los omega 3 y los omega 6. En una alimentación ideal, lo ideal, valga la redundancia, sería que tomáramos una ración de omega 3 y una ración de omega 6 para que estuvieran en equilibrio. Eso es prácticamente imposible en la alimentación occidental actual. Por eso se considera que puede ser aceptable tomar una relación de 5:1, 5 de omega 6 y 1 de omega 3. Pero la realidad es que por el tipo de alimentación que llevamos pues en España y en el resto de los países occidentales, es que tomamos una relación de omega 3, omega 6 de 15 veces omega 6 frente a 1 de omega 3. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues que los omega 6 favorecen la inflamación, mientras que los omega 3 lo que hacen es son antiinflamatorios. Entonces, una persona que quiera tener una alimentación saludable, pues debe hacer, sobre todo una alimentación basada en verduras, en frutas, en proteínas que sean magras, pero además debería tomar DHA para contrarrestar ese exceso que sí o sí va a tomar con la alimentación de omega 6. Entonces, el DHA nos va a venir bien para mejorar a nivel cardiovascular, a nivel cerebral. Las neuronas, uno de los ácidos grasos que les gusta más y que tienen más cantidad es el DHA, es el omega 3. El ojo, por ejemplo, la mácula, y los pacientes que nos estén oyendo que, por ejemplo, tengan degeneración macular, saben que una de las cosas que les mandan sus oftalmólogos es DHA, omega 3, porque vienen bien también para la visión. Pero todas las enfermedades autoinmunes, incluso enfermedades tipo cáncer, el cáncer tiene una base inflamatoria. Todas esas enfermedades que tienen una base inflamatoria, la suplementación con DHA les va a favorecer. ¿Se puede decir entonces que vivimos en una sociedad con alimentación proinflamatoria, mucho omega 6? No hay que esforzarse demasiado por conseguirlo y necesitamos casi que sí o sí suplementar omega 3, ¿es correcto? ¿Y cuánto debería yo, por ejemplo, una persona de 80 kilos, cuánto debería estar tomando yo de omega 3 por día o no sé cómo lo suministras? Pues mira, realmente también tenemos que ver para qué es para lo que lo tomamos. Si queremos, por ejemplo, la Sociedad Española de Cardiología dice que para que tenga un efecto para mejorar la salud cardiovascular, con 250 miligramos de DHA sería suficiente. Pero se ha demostrado que para que tenga efecto antiinflamatorio, al menos hay que tomar 500 miligramos de DHA por día. Y en enfermedades, pues por ejemplo, neurodegenerativas tipo Alzheimer, tipo Parkinson, si queremos tener una mejor salud neuronal, pues nos tendríamos que ir a 1 gramo, es decir, 1000 miligramos de DHA por día. Con eso digamos que cubrimos prácticamente todas las necesidades. Y hay pacientes que incluso hay que darles más, pero bueno, eso es a criterio del médico. Pero alguien que quiera decir, yo me quiero suplementar, de 500 a 1000 miligramos sería la dosis, digamos, óptima
para ya empezar a tener efectos antiinflamatorios. Lo que pasa es que es verdad que hay muchos tipos de omega 3 en el mercado, muchos. Nos bombardean todos los días con, simplemente te dicen omega 3 y punto, y la cantidad de DHA que te dan. Pero lo ideal es que ese DHA venga en forma de triglicéridos o en forma de fosfolípidos, no en forma de ésteres etílicos, porque eso es incluso contraproducente para el organismo. Y lo ideal sería que tuviera sobre todo DHA, pero hay otro omega 3 que también es conocido, que es el EPA. El EPA, digamos que es como el predecesor del DHA, porque el EPA tiene menos cadenas de carbonos que el DHA, y a partir del EPA se puede sintetizar DHA. Hay mucha gente, incluso médicos, que me dicen, pero si tomamos solo EPA, al final el organismo produce DHA. Eso no es del todo correcto, porque si yo tomo mucho EPA, mi organismo va a utilizar parte de ese EPA, pero me va a bloquear el paso a DHA. Entonces, la mejor forma de que mi organismo utilice el DHA correctamente es darle el DHA directamente con una pequeña cantidad de EPA, para que de esa forma, si yo solo doy DHA, el organismo también necesita EPA. Y entonces me convertiría parte del DHA, me lo convertiría en EPA, que eso también se puede hacer en el organismo. Como yo no quiero perder todo el DHA que me tomo, pues si me tomo 1000 miligramos de DHA y no quiero que parte se convierta a EPA, lo ideal sería tomarme 1000 miligramos de DHA con, por ejemplo, 200 miligramos de EPA. De esa forma le estoy dando al organismo EPA para que lo utilice cuando lo necesite, y todo el DHA que yo le doy se me va a incorporar en las membranas para ejercer su efecto. ¿Qué papel juega la vitamina D, que se ha puesto tan de moda en tiempos de COVID? ¿Tiene alguna relación con todo esto? Claro, la vitamina D es otra de las vitaminas que en los últimos 5 años, si tú miras, por ejemplo, en PubMed, que es donde los médicos miramos las publicaciones médicas que se publican en relación a estudios científicos o a updates, a puestas al día sobre diferentes temas, en los últimos 5 años ha habido una avalancha de publicaciones en torno a la vitamina D, porque cada vez se va conociendo más su función. Así como al principio de la charla te empecé diciendo que hace 30 años nos explicaban en las universidades que el tejido adiposo prácticamente era solo adipocitos y que servía para tener reservas de grasa, pues hace años nos decían que la vitamina D era la vitamina de los huesos. Era la vitamina que se sintetiza sobre todo desde la piel cuando la exponemos al sol, y que tenía una importante acción sobre los huesos. Y es verdad, es decir, la vitamina D influye en que nuestros huesos estén sanos. Pero es que a día de hoy se puede considerar que es una vitamina, o sea, que es inmunomoduladora, es fundamental para tener un buen sistema inmune, y también tiene en cierto modo cierto carácter antiinflamatorio, porque bloquea uno de los transmisores de la inflamación, que es un factor de transcripción con un nombre muy raro, pero que lo voy a decir para que vaya sonando, que se llama factor nuclear K-beta. Para que nuestro organismo empiece a sintetizar sustancias inflamatorias, tiene que llegarle la información al núcleo de la célula para empezar a sintetizarlas. Y esa información viene dada por el factor nuclear K-beta. Bueno, pues la vitamina D, una de las funciones que tiene es bloquear ese factor nuclear K-beta, y por tanto no deja que el organismo sintetice sustancias inflamatorias. Esto ha tenido mucha relevancia, por ejemplo, en el COVID. En la enfermedad por el COVID-19 se veía que los pacientes que tenían la llamada tormenta de citoquinas, que se conoce desde hace mucho tiempo, pero que con el COVID ha sido como la novedad, ¿no? Todo el mundo habla de la tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas se produce sobre todo porque el organismo llega a un momento que no es capaz de controlar la inflamación, empieza a producir un montón de citoquinas inflamatorias, y al final hace que el paciente se desequilibre por completo, incluso le puede llegar a producir la muerte. Pues la vitamina D, una de las cosas que evitaría, igual que los omega 3, sería que llegara esa tormenta de citoquinas, porque modula el sistema inmune para que no se nos desboque.
El sistema inmune es muy necesario para defendernos frente a las agresiones externas, pero cuando se desboca incluso nos puede matar. Por eso no hay que dejarle que se desboque y la vitamina D lo controla bastante bien. De acuerdo. Me imagino que todo esto siempre mejor primero ir al médico que nos mire un poco en los niveles que tendremos de vitamina D, de omega y demás, ¿no? Antes de lanzarse a una suplementación. Esa sería la recomendación, ¿verdad? Claro, pero mira, es verdad que la vitamina D, hombre, necesitamos tener una analítica para saber cuáles son nuestros niveles, porque si los tenemos unos buenos niveles, pues evidentemente a lo mejor no hay que suplementarla, pero es muy raro tener buenos niveles de vitamina D. ¿Por qué? Porque mira, como te decía, la principal fuente que utiliza el organismo para sintetizar vitamina D es la exposición de nuestra piel al sol. ¿Qué ocurre en los últimos años? Pues que el sol cada vez está más peligroso y por eso los dermatólogos llevan años diciéndonos que no nos expongamos al sol sin protección solar. En cuanto pongamos una crema de protección solar que tenga un índice de 8, un factor de protección al menos de 8, ya estamos bloqueando la síntesis de vitamina D a nivel de la piel. Y seguro que los que nos están oyendo dicen, bueno, pues si yo me la pongo de 30 o de 50 porque me creo que es mejor. Sí, es mejor de cara a proteger la piel, pero estamos haciendo que nuestro organismo no tenga la capacidad de sintetizar esa vitamina D. También, por ejemplo, las personas de piel oscura tienen más riesgo de tener déficit de vitamina D porque su organismo la sintetiza menos. Hay ciertos fármacos que hacen que la síntesis sea menor o incluso ciertas enfermedades. Entonces, casi todos, no te voy a decir todos porque sería una afirmación muy categórica, pero casi todos tenemos déficit de vitamina D en mayor o menor medida. Se considera que tendríamos que tener unos niveles por encima de 30 nanogramos mililitro, eso es lo mínimo, pero a mí me gusta que mis pacientes estén en torno a 50 o 60 nanogramos. Y eso, de la única forma que se consigue es con una buena suplementación de vitamina D. Mucho mejor la suplementación que sea diaria, porque, por ejemplo, cuando vamos a la Seguridad Social lo que nos dan es pues, el conocido hidroferol o el conocido Deltius, que al paciente se lo hacen tomar cada semana o cada 15 días o cada mes, pero que son dosis muy grandes de vitamina D que le damos al organismo de golpe y que hay muchas veces que si tenemos exceso de peso y tenemos un exceso de grasa, esa vitamina D es secuestrada por el tejido adiposo. Por eso, lo ideal es tomarla todos los días. No hay que tomar 25.000 unidades, como por ejemplo nos dan con el hidroferol, pero podemos tomar tranquilamente de 2.000 a 4.000 unidades diarias y de esa forma nos vamos a garantizar que los niveles son correctos y sobre todo que esa vitamina D llega al núcleo, que es donde tiene que llegar para que la célula ejerza su efecto. Muy bien, doctora. Muchas gracias por la exposición. Nos queda claro que hay que bajar de peso lo primero y sí, como preventivamente un medio de salud, ese gramo de DHA en lo posible con un poco de EPA y la vitamina D, me imagino que en invierno sí o sí y en verano por lo menos ver al médico. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por un placer, tu tiempo y esperamos tenerte otra vez. Un placer.